Hola, estaba pensando en hacer una comida especial o una comida gourmet. ¿Será que con esto nos alcanza? ¿Qué tal si me acompaña y descubrimos qué podemos comprar para hacer nuestra comida gourmet? Vamos, acompáñame. Ok amigos, ya llegamos al mercado. Vamos a ver qué conseguimos, acompáñame. Yo observo esta parte, ya me está dando una idea de más o menos qué podemos comprar, qué podemos preparar. Me gustan esos champiñones. Y ahora que estamos aquí en esta área, que es la parte donde están los arroces, se me está dando una idea. ¿Qué tal si hacemos un risotto? A ver. Risotto de pingo 12 por 1,87. Champiñones portobelo por 1,89. Aquí tenemos vino blanco. Puede ser la marca del supermercado por 0,55 o puede ser este Casa de Eira por 69 centavos. Tenemos este pequeño o tenemos el de litro por 89. Vamos a llevarnos este pequeño, suficiente. Tenemos los quesos. Vamos a ir, mira, parmesano rallado por 1,50. Necesitamos mantequilla. Mantequilla para culinaria por 77 centavos. ¿Qué más necesitamos? Vamos a necesitar ajo y cebolla. Aquí podemos ver que el ajo a granel está en 5 euros el kilo. Vamos a ver cuánto nos da esta cabeza de ajo. Ajo por 30 centavos.
Aquí también tenemos cebolla granel por 1.87 el kilo. Vamos a necesitar uno. Vamos a ver cuánto pesa. Tenemos una cebolla por 13 céntimos. Ok, amigos, tenemos risotto, tenemos portobello, tenemos mantequilla, vino blanco, queso parmesano, ajo y cebolla. Se me olvidó alguna cosa. Tenemos todo. Ahora vamos a casa a preparar un delicioso risotto. Ok, amigos, disculpa que estamos grabando. Estamos grabando. ¿Estamos grabando? Sí. Venimos con 8 euros y gastamos 7,11. Ok, ya salimos con nuestra cuenta que dio 7 euros con 11 de 8 euros que nos trajimos. Entonces, con esta cantidad de comida que tenemos, vamos a hacer un delicioso risotto con un plato gourmet. Vamos para la casa. Ok, amigos, y ya llegamos de hacer nuestras compras. Entonces, les voy a mostrar la factura. Y nos dio un total de 7,11. Entonces, de 8 euros nos llevamos 7,11 para preparar este plato gourmet. ¿Está bien? Ahora, vamos a ponernos nuestro delantal y vamos a cocinar nuestro plato. Por supuesto, como siempre, le doy las bienvenidas a todos a este canal. Yo soy John Miguelito y hoy vamos a cocinar un risotto de portobello. Acompáñame. Ok, amigos, antes de hacer cualquier cosa, a cocinar, a calentar agua. En este caso, si tienes alguna verdura en tu nevera, algún aliño que te haya sobrado, ¿verdad? Yo siempre reservo ese tipo de cosas por si me toca hacer algún caldo de verdura, ya tengo con qué sazonar mi agua, ¿está bien? Y te queda mucho mejor tu arroz, ya te voy a mostrar. Por ejemplo, yo siempre guardo este tipo de cosas, ¿ves? Que son las partes que me sobran de cada verdura. Entonces, cuando coloque mi olla a cocinar, mi agua a calentar, voy a sazonarla con estas verduras para darle un poco más de sabor a nuestro arroz. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a poner nuestra agua. Colocamos todas las verduras, lo que le podemos dar un poco de sazón a nuestra agua. ¿Está bien? Mientras que esto va hirviendo, colocamos nuestra panela aquí y vamos cortando las cosas que vamos a necesitar.
mantequilla en nuestro sartén. Pero observa, estos cubiertos, estos portobelos, ya vienen prelavados. Normalmente lo que hacemos es tirar el paquete y cortar y cocinar. Por eso lo compramos esto que nos hace más fácil el trabajo. Vienen prelavados. Todas estas puntas que le vamos quitando, las tiramos en nuestra olla, que es para sazonar nuestro caldo. Vamos a aprovechar de agregar también en nuestro caldo un diente de ajo. Si quisiéramos agregarlo, lo podemos agregar con todo y concha. Como es solo para sazonar el caldo, no hay problema. Mute. Agregamos nuestro ajo. Y ahora agregamos nuestro portobelo. El amigo también. Vamos a reservar. Reservamos aquí nuestro portobelo mientras cocinamos el resto de las cosas, mientras cortamos el resto de las cosas. Vamos a terminar de cortar el ajo, un poco más de ajo, un poco de cebolla, para sofreír un poco y luego vamos a agregar nuestro risotto y ahí vamos a comenzar la magia. Mute. Otra vez un poco de mantequilla, colocamos nuestra cebolla y nuestro ajo. Y destapamos nuestro arroz. Normalmente, si tú quieres tomar medida, tomas medida con tu mano, una palmada de arroz, para una palmada y media para un plato, o depende del comensal, si come mucho, 2 palmadas de arroz. Y agregamos 2.
salteamos el risotto, junto con la cebolla y todo. Aquí viene el vino. Poco a poco, él va a ir secando, va a ir absorbiendo el líquido y vamos a ir agregando de a poco el caldo que tenemos aquí, ¿ves? Con todas las verduras que agregamos. Vamos a ir agregando caldo. Ok, ya mismo, agregamos otro poco de caldo. Y quiero comentar algo, ¿por qué no lo hacemos como cocinamos el arroz normal? ¿Sabes que normalmente cocinamos el arroz, agregamos una parte de arroz, 2 partes de agua? Como ustedes cocinen el arroz, se agrega todo el líquido de una vez. Es porque la cocción del risotto es diferente, tiene que quedar al dente el grano, ¿verdad? Y así tú tienes un mejor control. Tú vas agregando caldo y vas siempre moviendo, porque él va a comenzar a agarrar esa consistencia espesa, ¿entiendes? Del risotto. Entonces, lo trituramos entre nuestros dedos o sencillamente lo probamos y vemos que todavía está al dente, todavía falta un poco más de cocción. Cuando ya nuestro risotto vaya a estar casi listo, vamos a agregar nuestro parmesano y vamos a rectificar la sal, un toque de pimienta. ¿Bien? Recuerden que ya le colocamos sal y pimienta a los portobelos. Entonces, dejamos aquí nuestro queso ya preparado y seguimos moviendo aquí. Ya va a estar casi al dente. Es recomendable que el arroz se sirva al dente, ¿me entiendes? Porque mientras él mantenga el calor, y si tú lo estás haciendo para tu casa o lo estás haciendo para un restaurante, mientras que llega el comensal, ya llega el punto que tú lo necesitas, o el punto ideal del arroz. Aquí agregamos un poco más de arroz, de agua. Y aquí sí comenzamos a rectificar los sabores. Un poco de sal, un toque de pimienta. Yo tengo ya pimienta molida. Un poco más de sal. También te voy a dar un tip que no debemos agregar mucha sal, una sal suave, porque recuerda que luego le vamos a agregar la mantequilla y la mantequilla también contiene sal. Bajamos el fuego, lo ponemos suave, comenzamos a agregar nuestro queso. Y nuestra mantequilla. Un poco más de queso. Y esa es la contextura que estamos buscando. ¿Ven? Es un arroz bien cremoso, con un grano bien al dente,
vamos a agregar solo un poco del portobello, porque el resto lo vamos a usar para decorar. Si tú ves que tu arroz te está quedando, oye, se está secando mucho, agarra un poco de caldo, agrega y rectifica, porque a medida que él se vaya enfriando se va poniendo más espeso, ¿entiendes? Entonces no quieres que te quede muy espeso. Si en tu casa tienes un poco de cilantro, coentro, culantro, como lo llamen en tu país, corta un poco, ¿verdad? Que le viene bien esta infusión de cilantro al risotto de portobello. Apagamos nuestro fuego. Ok, amigos, ya tenemos nuestro risotto listo. Ya solo toca emplatar. Entonces, vamos a recoger nuestra mesa, vamos a limpiar, vamos a colocar nuestro plato y te voy a mostrar el emplatado. Ok, amigos, ahora sí, vamos a emplatar. ¿Sí? Ok, amigos, y así queda nuestro delicioso arroz risotto de portobello. ¿Ves? Y cuando estés en casa y pienses, solo tengo 7 euros, no dudes en ir a un mercado, comprar tus ingredientes y preparar tú mismo un plato delicioso, un plato gourmet, un plato de alta cocina. Aquí te voy a mostrar cómo queda nuestro plato. Y no me queda de otra que despedirme diciéndote cómo quedó este plato. Te muestro, mira lo cremoso que está, mira. Muy buen sabor, delicioso. Tienes que hacerlo en casa, hazlo en casa para que veas que te puedes comer un plato gourmet, un plato de alta cocina en la mesa de tu casa. Muchas gracias a todos por el apoyo y bendiciones.